La masacre que transformaría a Salamanca en el escenario de una de las operaciones más reveladoras sobre las profundidades del crimen organizado en Guanajuato fue ejecutada cuando los sicarios llegaron en al menos 3 camionetas hacia los campos de las Cabañas en la comunidad de Loma de Flores durante la tarde del domingo. Los disparos de armas de alto poder interrumpiendo el partido de fútbol que los asistentes presenciaban, sin importar que entre ellos hubiera menores de edad, cuyas presencias no detuvieron las ráfagas que produjeron las 11 muertes y los 6 heridos que las autoridades confirmarían, mientras más de 100 casquillos percutidos quedaban esparcidos sobre el campo donde las familias habían acudido. Buscando las normalidades que el deporte comunitario proporcionaba en territorio donde las violencias del crimen organizado habían convertido cada día en ejercicio de supervivencia, cuyos márgenes de seguridad se reducían con cada ataque que evidenciaba que ningún espacio, ni siquiera las canchas donde los niños jugaban, permanecía protegido de las brutalidades que las organizaciones criminales ejecutaban sin las consideraciones que la presencia de inocentes debía producir. La historia de Salamanca y su posición en el conflicto entre organizaciones criminales que contextualizaba la masacre incluía los años durante los cuales el municipio había sido disputado por fuerzas cuyas violencias habían convertido a Guanajuato en uno de los estados con mayores índices de homicidios del país. El cártel de Santa Rosa de Lima, que había surgido del negocio del huachicoleo, controlando el robo de combustible de los ductos de Pemex que atravesaban la región. El CJNG, que había expandido sus operaciones hacia el estado, buscando el control de los territorios que las rutas de narcotráfico y las oportunidades del robo de combustible representaban. Las batallas entre estas organizaciones habían producido las masacres que periódicamente sacudían a las comunidades del estado. Las fuerzas que habían ejecutado el ataque en los campos de las Cabañas representaban las capacidades que las organizaciones desplegaban para las operaciones de terror, que buscaban enviar los mensajes que las violencias contra poblaciones civiles comunicaban. Los sicarios que habían llegado en las 3 camionetas portaban el armamento de alto poder, cuyos más de 100 casquillos evidenciaban las cantidades de disparos que habían sido ejecutados contra los asistentes al partido. La coordinación que el ataque había demostrado evidenciaba que no había sido acción improvisada, sino operación planificada, cuyas intenciones las investigaciones buscarían determinar. El contexto de violencia que había precedido a la masacre incluía los eventos del día anterior que evidenciaban la intensificación del conflicto en la zona. Los 5 hombres que habían sido asesinados y el que había sido privado de la libertad en las comunidades de 4 de Altamira y Uruétaro. Las 4 bolsas con restos humanos que habían sido abandonadas en la comunidad de San Antonio de Flores cerca de las 7 de la noche del sábado. Los patrones que estos eventos establecían sugerían que la masacre en la cancha de fútbol era parte de escalada cuyas dimensiones excedían el ataque individual hacia las campañas de terror que las organizaciones ejecutaban para establecer los dominios que sus operaciones requerían. La respuesta de las autoridades al ataque movilizó a las fuerzas de seguridad de los 3 niveles de gobierno hacia la escena donde los cuerpos de las víctimas permanecían mientras los equipos de emergencia trasladaban a los heridos hacia los hospitales donde sus condiciones serían evaluadas. La Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército y la Policía Municipal convergieron hacia los campos de las Cabañas, donde los peritos de la Fiscalía General del Estado procesaban la escena asegurando los más de 100 casquillos y las evidencias adicionales que las investigaciones requerirían. La decisión de desplegar operativo masivo de la Sedena fue tomada cuando las evaluaciones determinaron que la masacre representaba no solo ataque contra civiles, sino manifestación de capacidades que las organizaciones habían desarrollado hacia niveles que demandaban respuestas cuyas magnitudes excedieran las reacciones ordinarias. Los análisis que informaron esta decisión enfatizaron que los patrones de violencia que Salamanca había experimentado durante los días previos sugerían presencias organizadas
cuya identificación y destrucción requeriría las operaciones que solo los despliegues masivos podían ejecutar. Los murciélagos que serían desplegados hacia Salamanca, como parte del operativo, sumaban 215 elementos, cuya movilización fue ejecutada considerando las complejidades que las operaciones en territorio, donde múltiples organizaciones criminales disputaban el control, inevitablemente enfrentaban. Las unidades que fueron seleccionadas incluían elementos cuyas experiencias en operaciones contra el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima los hacían familiares con las tácticas que ambas organizaciones empleaban. El armamento fue calibrado considerando que enfrentarían fuerzas cuyas capacidades los ataques recientes habían evidenciado. La geografía de Salamanca, que los planificadores evaluaron, presentaba las características que las operaciones en municipio, con infraestructura petrolera significativa y comunidades rurales dispersas, inevitablemente enfrentaban. Los terrenos que se extendían desde las zonas urbanas hacia las comunidades como Loma de Flores ofrecían configuraciones donde las organizaciones podían establecer las presencias que sus operaciones requerían. Las instalaciones de Pemex que atravesaban la región agregaban las complejidades que las protecciones de infraestructura crítica demandaban, lo que los comandantes que coordinaban el operativo no sabían mientras sus elementos se posicionaban para las intervenciones que buscarían a los responsables de la masacre, era que el ataque en la cancha de fútbol no había sido ejecutado como parte de las disputas territoriales ordinarias entre las organizaciones, sino para silenciar a testigos que habían descubierto la existencia de Red D. Reclutamiento forzado de jóvenes de las comunidades rurales de Guanajuato que eran transportados hacia campos de entrenamiento, donde eran convertidos en sicarios para el CJNG, mediante metodologías que incluían las adicciones inducidas, el aislamiento de sus familias y las coerciones que los convertían en combatientes, cuyas opciones de escape habían sido eliminadas sistemáticamente. Los documentos que serían decomisados revelarían que la cancha de fútbol había servido como punto de observación donde los reclutadores identificaban a los jóvenes con las características físicas y las vulnerabilidades familiares que los hacían candidatos ideales para las capturas que alimentaban los campos de entrenamiento y que algunos de los asistentes al partido habían comenzado a sospechar las desapariciones de jóvenes de la comunidad, conectándolas con los extraños que frecuentaban los eventos deportivos, las conversaciones que habían sido interceptadas, precipitando la masacre, que buscaba eliminar a quienes pudieran exponer la operación, cuyo valor para el CJNG excedía cualquier disputa territorial, dado que proporcionaba los flujos constantes de combatientes que las expansiones de la organización demandaban, red que había procesado a cientos de jóvenes durante los años de operación. La red de reclutamiento forzado que la masacre había buscado proteger había sido construida durante años como sistema que aprovechaba las vulnerabilidades de las comunidades rurales de Guanajuato para alimentar las necesidades de personal que las operaciones del CJNG demandaban. Los reclutadores que operaban en las comunidades identificaban a los jóvenes cuyas circunstancias los hacían susceptibles a las capturas, las familias disfuncionales, las situaciones económicas desesperadas y las ausencias de figuras paternas siendo los criterios que priorizaban. Los eventos deportivos como los partidos de fútbol servían como escenarios donde los candidatos podían ser observados y evaluados antes de que las aproximaciones fueran ejecutadas. Las metodologías que la red empleaba para convertir a los jóvenes capturados en sicarios incluían las técnicas que destruían las voluntades y las identidades previas hacia las transformaciones que los convertían en combatientes dispuestos a ejecutar las violencias que la organización demandaba. Las adicciones a drogas que eran inducidas durante los primeros días de cautiverio creaban las dependencias que facilitaban los controles posteriores. Los aislamientos de las familias y las comunidades de origen eliminaban los vínculos que pudieran motivar los escapes. Las violencias que eran forzados a presenciar y eventualmente ejecutar los comprometían hacia las complicidades que hacían imposibles los retornos a las vidas previas.
Los campos de entrenamiento donde los jóvenes capturados eran procesados estaban ubicados en zonas remotas de estados vecinos, donde las detecciones eran menos probables. Las instalaciones que habían sido establecidas incluían las capacidades que las transformaciones de jóvenes vulnerables en sicarios funcionales requerían. Los instructores que dirigían los entrenamientos empleaban las metodologías que maximizaban las conversiones mientras minimizaban las pérdidas de candidatos que los procesos producían. Las familias de los jóvenes que habían sido reclutados experimentaban las desapariciones como tragedias cuyas resoluciones las autoridades no lograban proporcionar. Los reportes que eran presentados se acumulaban sin que las investigaciones produjeran los resultados que las localizaciones demandaban. Los rumores sobre los destinos de los desaparecidos circulaban en las comunidades sin que las confirmaciones pudieran ser obtenidas. Las madres que buscaban a sus hijos enfrentaban los silencios que el terror que la organización mantenía producía en quienes pudieran saber algo sobre los paraderos. Los testigos que habían comenzado a conectar las desapariciones de jóvenes con los extraños que frecuentaban los eventos deportivos en Loma de Flores habían compartido sus sospechas en los círculos que eventualmente fueron infiltrados por los informantes que la organización mantenía en las comunidades. Las conversaciones que habían sido interceptadas revelaron que los patrones estaban siendo identificados y que las denuncias podrían ser presentadas si las evidencias adicionales eran acumuladas. La decisión de ejecutar la masacre había sido tomada cuando los riesgos de exposición fueron evaluados como suficientemente graves para justificar la operación que eliminaría a quienes sabían demasiado. Las víctimas de la masacre incluían tanto a quienes habían acumulado las sospechas como a los testigos incidentales, cuyas presencias en el momento del ataque los habían convertido en blancos de las ráfagas que no discriminaban entre los objetivos específicos y los asistentes ordinarios al partido. Los 11 muertos y los 6 heridos representaban las combinaciones de aquellos que la organización buscaba silenciar y aquellos que simplemente habían estado en el lugar equivocado cuando los sicarios ejecutaron las órdenes que habían recibido. El plan de operación contemplaba las búsquedas de los responsables del ataque, mientras simultáneamente se investigaban las conexiones que pudieran revelar las motivaciones que habían producido la masacre. Los análisis de las inteligencias previas sobre las actividades de las organizaciones en la zona fueron revisados buscando los patrones que pudieran explicar por qué una cancha de fútbol comunitaria había sido seleccionada como objetivo de ataque con tales magnitudes de violencia. Las coordinaciones que fueron establecidas incluyeron los protocolos para procesar las evidencias que la escena del crimen proporcionaba, mientras los elementos se desplegaban hacia los sectores donde las fuentes indicaban que los responsables pudieran haberse refugiado. Los comandantes instruyeron a sus elementos sobre las posibilidades de que el ataque estuviera conectado con operaciones más amplias, cuyas naturalezas las investigaciones revelarían. Las unidades médicas que acompañaban los contingentes fueron preparadas considerando que las operaciones contra organizaciones cuyas capacidades los ataques recientes habían demostrado producirían bajas que las magnitudes de los enfrentamientos posibles hacían probables. Los equipos fueron calibrados para manejar las casualidades que los combates contra sicarios armados con las armas de alto poder que los casquillos evidenciaban generarían. Los asaltos fueron iniciados a las 3:47 de la madrugada, cuando los contingentes ejecutaron las penetraciones hacia los sectores donde las inteligencias indicaban que las células responsables del ataque mantenían sus posiciones. Los elementos que avanzaron hacia las ubicaciones identificadas enfrentaron las resistencias que los sicarios que protegían los secretos que la masacre había buscado ocultar ofrecieron con las intensidades de quienes sabían que las capturas significarían las exposiciones que sus superiores no podían permitir. Los sicarios que fueron alcanzados por los primeros asaltos respondieron con el armamento de alto poder que sus operaciones empleaban. Los combatientes que defendían las posiciones demostraron las determinaciones que la protección de las operaciones de reclutamiento demandaba,
cada posición siendo defendida con las resistencias que las importancias de lo que protegían justificaban. Los combates que se desarrollaron alcanzaron las intensidades que los enfrentamientos contra fuerzas que protegían secretos, cuyas exposiciones no podían permitir inevitablemente producían. Las posiciones que habían sido identificadas fueron conquistadas mediante los asaltos, cuyas ejecuciones las resistencias hacían costosas, pero cuyos avances las presiones sostenidas garantizaban. Las penetraciones hacia las instalaciones, donde los coordinadores de la red operaban, revelaron las evidencias que confirmaron las dimensiones de lo que había sido construido en la región. Los documentos que fueron encontrados contenían los registros de los jóvenes que habían sido reclutados, las comunidades de donde provenían y los destinos hacia donde habían sido transportados. Las comunicaciones que fueron decomisadas revelaban las coordinaciones con los campos de entrenamiento donde las transformaciones eran ejecutadas. Los registros de los reclutados que fueron encontrados incluían cientos de nombres de jóvenes de comunidades a través de Guanajuato y estados vecinos cuyas desapariciones las familias habían reportado durante años sin recibir las respuestas que ahora comenzaban a emerger. Las fotografías que acompañaban los registros mostraban los rostros de quienes habían sido capturados hacia los destinos que la red había establecido. Las anotaciones sobre las vulnerabilidades que habían sido identificadas evidenciaban las metodologías que los reclutadores empleaban para seleccionar a sus víctimas. Los coordinadores que fueron capturados incluyeron los operadores que habían administrado las actividades de la red en la región, los reclutadores que habían frecuentado los eventos deportivos identificando a los candidatos fueron detenidos. Los transportistas que habían ejecutado los traslados hacia los campos de entrenamiento fueron identificados. Los informantes que habían monitoreado las comunidades, reportando las sospechas que pudieran amenazar las operaciones, fueron capturados hacia los interrogatorios que revelarían las dimensiones completas de lo que había sido construido. Los combates se extendieron durante aproximadamente 8 horas conforme las resistencias de las células del CKNG fueron sistemáticamente neutralizadas a través de los diversos sectores donde las posiciones habían sido establecidas. Las defensas cedieron cuando los recursos que las resistencias requerían fueron agotados por las presiones sostenidas que los asaltos mantenían. Las operaciones de consolidación que siguieron procesaron los territorios conquistados sistemáticamente, los equipos asegurando las evidencias sobre la red de reclutamiento y catalogando los materiales que las investigaciones y las notificaciones a las familias requerirían. Las ubicaciones adicionales fueron identificadas mediante las informaciones que los documentos y los interrogatorios proporcionaron. El balance que fue consolidado cuando las operaciones fueron declaradas completadas reveló una jornada cuyas dimensiones incluían tanto la destrucción de las células responsables de la masacre como la exposición de red de reclutamiento forzado cuyas operaciones habían alimentado las filas del CJNG durante años. Los sicarios muertos sumaban 187 cuando los conteos fueron completados, incluyendo a los ejecutores directos de la masacre en la cancha de fútbol y a los elementos que habían protegido las operaciones de la red. Los capturados sumaban 54 personas vinculadas con las diferentes dimensiones de la operación, incluyendo coordinadores de reclutamiento, transportistas, informantes comunitarios y sicarios cuyas participaciones en la masacre y en las operaciones de la red los interrogatorios documentarían. Las bajas del lado de los murciélagos evidenciaron que las operaciones contra fuerzas que protegían secretos, cuyas exposiciones amenazaban operaciones estratégicas, producían costos significativos. 19 elementos habían muerto durante las horas de combate, distribuidos entre los sectores donde las resistencias habían sido más intensas. 43 elementos adicionales habían resultado heridos con gravedades que variaban según las circunstancias de los encuentros. Los documentos y registros que fueron analizados durante las semanas siguientes revelaron las dimensiones completas de las operaciones de reclutamiento que la red había ejecutado. Los archivos confirmaron que cientos de jóvenes de comunidades, a través de Guanajuato y estados vecinos,
habían sido procesados durante los años de operación, las transformaciones en sicarios siendo ejecutadas en los campos de entrenamiento hacia donde habían sido transportados. Las implicaciones de las revelaciones produjeron respuestas que excedieron el ámbito del operativo inmediato hacia las esferas de las búsquedas de personas desaparecidas y las atenciones a las familias afectadas. Las comunicaciones con los colectivos de búsqueda que habían trabajado durante años buscando a sus seres queridos produjeron las coordinaciones que las naturalezas de las revelaciones demandaban. Los procesos para localizar a los jóvenes que pudieran aún estar vivos en los campos de entrenamiento fueron iniciados. Las familias de los jóvenes cuyos nombres aparecían en los registros decomisados comenzaron a recibir las informaciones que años de incertidumbre habían negado. Los procesos de notificación fueron ejecutados con las sensibilidades que las naturalezas de las revelaciones demandaban. Las confirmaciones de los destinos que sus hijos habían enfrentado proporcionaron los cierres dolorosos que las incertidumbres habían impedido. Los interrogatorios de los coordinadores capturados produjeron las informaciones que expandieron las comprensiones sobre cómo la red había funcionado durante años, reclutando jóvenes de las comunidades vulnerables y transportándolos hacia las transformaciones que los convertían en los sicarios que las operaciones del SECOT-ONG demandaban. Los operadores describieron las metodologías que empleaban, las comunidades que habían sido explotadas y las cantidades de jóvenes que habían sido procesados. Las operaciones para localizar y liberar a los jóvenes que pudieran estar siendo mantenidos en los campos de entrenamiento fueron coordinadas utilizando las informaciones que los registros y los interrogatorios proporcionaron. Las ubicaciones que fueron identificadas fueron atacadas en las semanas siguientes. Las liberaciones que se produjeron devolviendo a algunos de los jóvenes hacia las familias que los habían buscado, mientras otros fueron encontrados en condiciones que evidenciaban las transformaciones que ya habían sido ejecutadas. Los jóvenes que fueron liberados de los campos de entrenamiento enfrentaron los procesamientos y las rehabilitaciones que sus situaciones requerían. Aquellos cuyas transformaciones habían sido completadas fueron evaluados hacia las determinaciones sobre sus responsabilidades y las posibilidades de reintegración. Los que fueron rescatados antes de que los procesos fueran completados recibieron las atenciones que las adicciones inducidas y los traumas sufridos demandaban. Los medios que cubrieron el evento enfrentaron reportar operación cuyas dimensiones incluían tanto la respuesta a la masacre en la cancha de fútbol como las revelaciones sobre red de reclutamiento que había alimentado las filas del CJNG mediante las capturas de jóvenes vulnerables de las comunidades de Guanajuato durante años de operación encubierta. Las familias de las 11 víctimas de la masacre recibieron las contextualizaciones que explicaban por qué sus seres queridos habían sido ejecutados. Los testigos que habían comenzado a sospechar las conexiones entre las desapariciones y los extraños en los eventos deportivos habían pagado con sus vidas por las observaciones que amenazaban exponer la operación. Las víctimas incidentales habían muerto simplemente por estar presentes, cuando la organización decidió que los silencios debían ser impuestos mediante las violencias que no discriminaban entre objetivos y testigos. Las familias de los 19 murciélagos caídos recibieron noticias mediante protocolos, cuya solemnidad las pérdidas demandaban. Las visitas de oficiales a hogares ejecutaron escenas donde los sacrificios fueron contextualizados como contribuciones a operación que había expuesto red que había robado a cientos de jóvenes de sus familias y comunidades para convertirlos en los sicarios que perpetuaban las violencias que aterrorizaban a la región. Los funerales de los 19 caídos fueron ejecutados con solemnidades que los sacrificios demandaban. Los ataúdes cubiertos con banderas fueron honrados en ceremonias cuya cobertura enfatizó que las muertes habían logrado no solo la captura de los responsables de la masacre, sino la exposición de operación cuyas actividades habían destruido las vidas de cientos de jóvenes y las esperanzas de las familias que los habían buscado. El primer aniversario del operativo encontró a las comunidades de Salamanca,
y toda la región del Bajío guanajuatense procesando las transformaciones que aquella semana había producido en las comprensiones sobre las profundidades del crimen organizado. Las operaciones de reclutamiento que habían alimentado las filas del CJNG durante años habían sido desmanteladas completamente, las vigilancias intensificadas, impidiendo las reconstituciones que los remanentes de la red pudieran intentar en las comunidades que habían sido explotadas. Los eventos deportivos comunitarios habían sido retomados con las precauciones que las memorias de la masacre imponían sobre quienes organizaban las actividades. Las familias de los jóvenes que habían sido reclutados procesaban los cierres que las informaciones habían proporcionado después de años de incertidumbre y búsquedas infructuosas. Algunas habían sido reunidas con hijos que fueron rescatados de los campos de entrenamiento antes de que las transformaciones fueran completadas. Otras enfrentaban las realidades devastadoras de que sus hijos habían sido transformados en sicarios, cuyas acciones los habían colocado en los conflictos armados de los que algunos no habían sobrevivido, mientras otros enfrentaban procesamientos por los crímenes que habían sido forzados a cometer. Las que habían recibido confirmaciones de muertes encontraban en las certezas los cierres dolorosos que las incertidumbres habían impedido durante los años que habían pasado buscando respuestas que nadie podía proporcionar. Las viudas de los 19 murciélagos caídos procesaban un año de ausencias, mientras los contextos proporcionaban los marcos para encontrar significados en las pérdidas que el tiempo no disminuía, pero que los logros de la operación hacían más tolerables. Las pensiones proporcionaban los soportes materiales que las familias necesitaban para continuar adelante. Los significados incluían la justicia para las víctimas de la masacre y las respuestas que cientos de familias finalmente habían recibido sobre los destinos de los jóvenes que habían buscado durante años sin recibir las informaciones que ahora, gracias a los sacrificios de sus esposos, finalmente habían sido proporcionadas hacia los cierres que las familias de los desaparecidos merecían. Los cementerios donde los 19 murciélagos fueron enterrados se habían convertido en lugares cuyas visitas los aniversarios intensificaban con las solemnidades que tales fechas demandaban. Las tumbas recibían las atenciones que viudas, padres, hijos y compañeros proporcionaban con las regularidades que el duelo transformaba en rituales de memoria y honor hacia quienes habían dado sus vidas. Los niños que acompañaban estas visitas crecían comprendiendo que sus padres habían muerto exponiendo red que robaba jóvenes de sus comunidades para convertirlos en instrumentos de las violencias que aterrorizaban al Estado y que los sacrificios de sus padres habían salvado a incontables jóvenes de los destinos que la red les tenía preparados. Los murciélagos que habían participado en el operativo y sobrevivido continuaban carreras informadas por experiencias que descubrir las dimensiones del reclutamiento forzado había producido. Los que habían procesado los registros con los nombres y fotografías de cientos de jóvenes capturados portaban memorias de la industrialización del sufrimiento que las organizaciones criminales habían desarrollado. La cancha de fútbol en Loma de Flores, donde la masacre había ocurrido, se había convertido en lugar de memoria cuyas visitas las familias de las víctimas ejecutaban con las regularidades que el duelo demandaba. El monumento que había sido erigido contenía los nombres de los 11 que habían muerto aquel domingo, cuando las ráfagas interrumpieron el partido que nunca sería completado. Las flores que eran depositadas regularmente evidenciaban que las comunidades no olvidarían lo que había ocurrido en el lugar donde las familias solo buscaban las normalidades que el deporte proporcionaba. Las lecciones sobre cómo las organizaciones criminales utilizaban los eventos comunitarios como escenarios para identificar y reclutar a jóvenes vulnerables fueron incorporadas a los análisis cuyas audiencias incluían las autoridades responsables de la protección de las comunidades. Los patrones que la red había empleado fueron documentados hacia las detecciones que operaciones similares requerirían en otras regiones donde las desapariciones de jóvenes pudieran estar conectadas con redes de reclutamiento equivalentes. Los colectivos de búsqueda de Guanajuato que habían trabajado durante años buscando a sus hijos encontraban en las revelaciones
las confirmaciones que habían temido, pero también los cierres que necesitaban. Las madres que habían sostenido las esperanzas de encontrar a sus hijos con vida enfrentaban las realidades que los registros decomisados documentaban. Los rituales de duelo que habían sido pospuestos durante años de incertidumbre, finalmente podían ser ejecutados con las certezas que los cierres requerían, aunque las certezas fueran devastadoras. Los programas de rehabilitación para los jóvenes que fueron rescatados de los campos de entrenamiento antes de que sus transformaciones fueran completadas continuaban proporcionando las atenciones que sus condiciones requerían. Las adicciones que habían sido inducidas demandaban los tratamientos cuyas duraciones excedían cualquier marco temporal predefinido. Los traumas que las experiencias habían producido requerían las terapias que las reintegraciones a las vidas normales demandaban. La noche que descendía sobre Salamanca, un año después, encontraba territorio donde las consecuencias resonaban en las ausencias de los jóvenes que nunca regresarían, en los cierres que las familias procesaban lentamente y en las memorias de los 11 que habían muerto en la cancha, donde solo buscaban las normalidades que el fútbol comunitario proporcionaba a las familias que acudían cada domingo. Las luces de las comunidades brillaban sobre paisajes donde la red que había robado a cientos de jóvenes había sido destruida, cada destello siendo evidencia de las posibilidades que los 19 hombres que habían muerto habían abierto mediante sacrificios que expusieron las operaciones que habían convertido a las comunidades vulnerables en fuentes de los sicarios que perpetuaban las violencias, protegiendo así a los jóvenes que habrían sido capturados. Si la red hubiera continuado operando en los eventos deportivos, donde los reclutadores identificaban a sus próximas víctimas entre los muchachos que solo querían jugar fútbol, sin saber que estaban siendo evaluados para destinos que los habrían arrancado de sus familias hacia las transformaciones que los convertirían en instrumentos de las violencias que ahora, con la red destruida, no los alcanzarían.